Bueno, bienvenidos a Crafter en Gem una vez más a este espacio sagrado. Y hoy estamos en el capítulo número 50 y terminamos con Génesis el día de hoy. Han sido de 4 años. Han sido 4 años predicando, 4 años y medio, 5, sobre el Génesis. Hoy terminamos este libro. Y hemos aprendido mucho. Yo creo que este libro nos ha enseñado a, primero, crear fundamentos. Este libro nos enseñó realmente cuál es el propósito de Dios en el reino. A través de este libro hemos aprendido que el propósito de Dios en el reino es la familia. Cuando empezamos este libro, me acuerdo que empezamos, el título principal era La generación de los justos. Y es interesante porque aunque el tema sigue siendo, ¿verdad?, está centrado en la generación de los justos, pero nos hemos dado cuenta durante los años cuál ha sido lo que realmente Dios quiere a través de la generación de los justos, y nos hemos dado cuenta que donde más se concentra el mensaje siempre ha sido en el orden de la familia. Tanto Abraham, Isaac como Jacob nos enseñaron a través de sus errores y sus horrores realmente cómo caminar como familia, ¿verdad?, de reino, y cómo no caminar, ¿ok? Y vimos los errores, vimos todas las cosas que estas personas pasaron como familia, que están ahí para que nosotros no repitamos lo mismo. Lamentablemente, ¿verdad?, tengo que decir que aunque la historia está ahí, los principios están ahí, los errores están ahí, los horrores están ahí, a veces como quieras, hay gente que continúa perpetuando los mismos errores cuando realmente están ahí para que no los pase. Es interesante porque la instrucción de Dios es dar en el blanco. Y lamentablemente siempre hay gente que están tan atados a su pasado, las raíces de ellos todavía están fundamentada en la mala enseñanza del pasado, que todavía no puede ver a Dios y su reino a través de la Escritura, y por eso es que todavía no cambian y siguen iguales. Pero este libro, cuando tú estableces el orden de Dios a través de este libro, como este libro nos enseñó, vemos cómo nuestra vida comienza a avanzar y a crecer y a comenzar a dejar atrás todas aquellas cosas que nos limitaban a nosotros como familia, y no cometer los mismos errores del pasado. Yo le doy gloria a Dios, ¿verdad?, por este libro, porque me dio la oportunidad de poder aprender, porque aunque yo predicaba, estaba a la misma vez aprendiendo, pero me dio la oportunidad de aprender realmente cuál es el orden de Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Y es que aprendamos a llevar el orden de Dios, el reino de Dios, a la familia, que es lo más importante. Y es interesante porque el capítulo 50, yo le puse como título El final del patriarca y el inicio del legado. Eso es importante porque aunque Génesis termina, el libro termina, pero no es el final, simplemente es el principio de nuevos comienzos. Y ahí entraríamos entonces en Éxodo, que entonces podemos ver, ¿verdad?, la continuidad de esta familia que lo podemos, ¿verdad?, ver. Pero Génesis enseña que el reino se edifica con fe, con carácter y procesos. Ahora, no con perfección inmediata. Dios no exige de nosotros que rápido, de la nada, seamos perfectos. Eso no es lo que Dios nos enseña a través de Génesis, pero sí nos enseña a que, bueno, hay que formar, ¿verdad?, edificar nuestro carácter. El reino se trata de proceso, y no con perfección inmediata, porque el reino siempre cumple lo que promete. Yo quiero ir a Génesis capítulo 50, versículo 1. Mi nombre es Ezequiel, así me llamo Dios, y estamos aquí en la generación de los justos.
en Génesis capítulo 50, versículo 1. Y quiero primero empezar con el versículo 1. Dice, José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Aquí vemos que Jacob muere, el patriarca muere. José muestra que la autoridad no elimina la humanidad. Él llora sin negar el dolor. Es importante porque José es el segundo en Egipto. Nada se mueve, nada funciona si no es con el mandato de él. José tiene una de las mayores autoridades, es una de las mayores autoridades dentro de Egipto. Pero aún con toda esta autoridad, no elimina su humanidad. Él sigue siendo un ser humano. Y el que hace, él llora sin negar el dolor. La fe no cancela el duelo. Por eso es que Pablo decía que hay que llorar con los que lloran. Hay que reír con los que ríen. Eso es importante. No porque estamos en autoridad o estamos en liderato o tenemos algún tipo de posición alta en algún lugar, eso no elimina nuestra humanidad de llorar. ¿De qué? No elimina nosotros negar el dolor. Duele, la separación duele. Cuando alguien muere, esa separación duele. Es de gente que tú ni conoces, pero que has oído de ellos y de momento muere. Tú dices, mira, fulano murió. Y tú dices, wow, de verdad, fulano murió. Y en cierta manera, impacta nuestras vidas. Imagínate de una persona que ha estado con nosotros siempre. En el caso de Jacob, aunque estuvo tantos años separado de José, José siempre amó a su padre y cuando lo vio, él, ¿verdad? Vemos cómo él lo ha honrado todo este tiempo, pero José no se negó a su humanidad, sino que sacó su humanidad para afuera. La fe no cancela el duelo, la madurez espiritual no endurece el corazón. Ser personas bien maduras en el espíritu no significa que no hay dolor, que no va a haber llanto, que no te vas a identificar con lo que está pasando, porque nosotros nunca podemos dejar de ser humanos. Somos humanos, estamos aquí, somos humanos. Lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que nuestras emociones no nos dominen, ¿verdad? A nosotros, pero nosotros sí podemos dominar nuestras emociones, pero dominar nuestras emociones es no decir, no voy a llorar, no voy a sentir. Eso no es dominar tus emociones. Dominar tus emociones es que tus emociones te lleven a llevarte afuera de control, que ya tú no tengas control de ti y por ende te puedas hacer daño a ti y le puedas hacer daño a otro. Honrar a su padre hasta el final fue lo que hizo José. La honra no termina con la muerte. Es bien importante porque tú no dejas de honrar a tus padres cuando mueren. A un muerto se supone que tú toda tu vida estés honrando a tus padres. Que toda tu vida sea una vida de carácter, de orden, de disciplina. Que toda la vida puedan decir, ese es el hijo de fulano de tal. Nosotros, como hijos de Dios, siempre está en nuestro deber honrar a nuestros antepasados con nuestras conductas hoy. El poder no deshumaniza. Antes de gobernador, José siguió siendo hijo. Es importante porque hay que tener nuestras prioridades claras. Primero somos hijos y después tenemos ¿qué? Nuestros roles. ¿Ok? No podemos olvidar que somos hijos. Y ser hijo va por encima de nuestros puestos, de nuestros liderazgos. Va por encima. Es lo mismo que ser padre. Va por encima de cualquier liderato.
como ser madre va por encima de cualquier liderato y ser hijo va por encima de cualquier liderato fuera, ¿verdad?, del orden. So, el llanto, el beso y el abrazo cierra una generación sin asuntos pendientes. Eso es importante porque aquí cuando él besa y él abraza a su padre, hay algo que José sabe, que todo lo que pasó, papá lo dejó en orden antes de morir. Papá dejó todos los asuntos pendientes, los dejó en orden. Eso es importante porque si algo tiene que quedar de un padre después de la muerte, es saber que él antes de morir dejó todo en orden. Sus hijos estaban en orden, su familia estaba en orden, las finanzas estaban en orden, la gerencia estaba en orden, todo estaba en orden. No dejó revoluce, no dejó desorden, dejó orden. Eso es un padre. ¿Cómo tú sabes que tú tienes un padre? Bueno, porque cuando un padre, el trabajo de un padre es dejar las cosas en orden, es caminar en orden. ¿Ves? Cuando hay desorden en el hogar es porque hay un padre que ha dejado su lugar. El llanto, el beso y el abrazo refleja el corazón del Rey del Universo, que es de compasión, es cercano y lleno de honra. José gobernó bien. ¿Por qué sabemos que José gobernó bien? Porque amó bien. Cuando tú amas bien, gobiernas bien. Cuando amas mal, gobiernas mal. Quien honra a su padre aún en la muerte está preparado para aportar legados en la vida. Una de las cosas que nos hace a nosotros los hijos ser obediente al orden de Dios es que el hecho de que tú eres obediente al orden de Dios, el hecho de que tú eres obediente a la instrucción de Dios, eso le está dando honra a nuestros padres, aunque sean malos. Aunque sean malos o hayan hecho las cosas mal, eso le está dando honra a nuestros padres. Para que tú veas que la ley de Dios, la instrucción de Dios, lleva a amar a aquellos que no te han amado. Por eso es que Yeshua decía, amar a vuestros enemigos. ¿Y cómo tú amas a tu enemigo? Bueno, cuando tú caminas en el orden de Dios. Cuando tú caminas en el orden de Dios, tú estás amando aún a tus enemigos. Y cuando tú amas al orden de Dios, tú estás honrando a tus padres. Porque hay padres que te piden que seas obedientes a ellos, pero ellos son unos desobedientes, ellos se han descarriado, han hecho las cosas mal y quieren que tú seas obediente a ellos. Pero tú no puedes ser obediente al desorden que ese padre trae. Tú tienes que ser obediente al orden de Dios, porque si tú eres obediente al orden de Dios, tú estás honrando a tus padres. Pues hay gente que me dice, ay, pero yo tengo que honrar a papi y a mami, pero papi y mami son así, son malos, están en el mundo, están en el pecado, están en la maldad, y ellos quieren que yo los honre. Y yo digo, no, tú tienes que honrar a Dios primero, porque por encima de tus padres está el Rey del Universo. Cuando tú honras al Rey del Universo y cumples sus mandamientos, automáticamente tú entras en honra con tus padres. De hecho, padres que caminan en desobediencia, padres que no están haciendo lo que Dios manda, deberían vivir de rodillas, dándole gracias a Dios porque tienen hijos que quieren honrar a Dios, hacer lo que Dios ha mandado. ¿Sabe para qué? Y sabe que le está trayendo honra a ellos. Porque aunque ellos han sido malos, con tú honrar a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás trayéndole honra a ellos, porque todo el mundo va a empezar, mira, ese es el hijo, o esa es la hija de fulano de tal, y mira cómo se comporta, y mira cómo predica, y mira cómo enseña, y mira cómo lo hace, mira la familia, mira los hijos, mira esto, mira. Y los padres que a lo mejor nunca hicieron nada en el pasado por ellos, están recibiendo honra, para que tú veas que nosotros estamos aquí aún para levantar la honra de aquellos que nos deshonraron. Génesis capítulo 50, versículo 2. Dice, después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre. Y Jacob fue embalsamado. El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual. Y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Importante, hay dos números bien importantes ahí, 40 y otro número para nosotros bien importante, 70.
70. Acuérdense que 40 es el tiempo de prueba. 40 lo que significa es tiempo de prueba. Por eso es que Yeshua tuvo 40 días y 40 noches. Estuvo 40 días y 40 noches siendo probado. El pueblo de Israel estuvo, ¿cuánto? 40 años. ¿Dónde? En el desierto. Fueron probados. Por eso es que hasta que la generación que salió de Egipto no murió, no entraron. Porque Dios no quería meter a aquella generación allí porque estaban corruptos. Nunca cambiaron, 40 años y no cambiaron. Tomaba 11 días entrar a Egipto. Tomaba 11 días salir de Egipto y entrar a Canaán. Y eso se tardaron 40 años. Entonces, ¿qué hicieron 40 años en el desierto? Dar vuelta. ¿Ves? Cuando tú no caminas en el orden de Dios y no decides cambiar y no decides hacer las cosas de acuerdo al orden de Dios, tú vas a caminar toda la vida dando vueltas en el mismo lugar. No hay avance. ¿Por qué hay gente que no avanza? Porque todavía están dando vueltas en lo mismo, no quieren renunciar a Egipto, no quieren renunciar a la esclavitud, no quieren renunciar. No, yo quiero volver y comer las carnes de Egipto. No, allí estábamos bien. Cuando tú no renuncias a tu pasado, cuando tú no renuncias a todo aquello que estaba fuera del orden de Dios, hasta que tú no renuncias, vas a estar dando vueltas en un mismo lugar, no va a haber avance. Porque hay gente que no avanza porque están dando vueltas en lo mismo, están dando vueltas dentro de ellos mismos, están dando vueltas, dándole vuelta al asunto. Todo le dan vuelta al asunto y vuelta al asunto. Mira, decídete ya. Hazlo ya. Cuando uno va a vender, aquel que vende, y la gente, déjame pensarlo. Oye, pero piensa yo ya, dime sí o no, pero no, déjame pensarlo. Y no se deciden. No, tenemos que tomar decisiones y de hacer lo que tenemos que hacer hoy. Porque si no, por eso es que hay gente más esclava dentro de ellos que fuera de ellos. ¿Qué pasó con el pueblo de Egipto? Cuando salió de Egipto. Bueno, ellos salieron de la esclavitud, pero la esclavitud no salió de ellos. Tuvieron 40 años pudiendo entrar en 11 días. Es triste. Y el número 70 significa juicio, significa justicia, significa traer orden. Traer el orden de Dios. Hacer justicia entre una cosa y la otra. Eso significa 70. Pero eso es que Israel tenía 70 ancianos. Eran los que traían justicia al pueblo. Yeshua tenía 70 discípulos. Eran los que iban y predicaban, llevaban la justicia de Dios a todos los pueblos de aquel entonces. José honra a su padre con excelencia y dignidad, usando su autoridad para servir y no para lucirse. Adopta una práctica cultural egipcia sin asumir su cosmovisión, respeto, pero no trajo esto con idolatría como lo traían los egipcios. El embalsamamiento en el antiguo Egipto no era solo conservar un cuerpo, era un proceso ritual, médico y espiritual. Importante porque las naciones de estos entonces todo lo espiritualizaban. Todo tenía que ver con el inframundo, tenían que ver con el más allá, tenían que ver con la eternidad. Buscaban preparar el difunto para la eternidad. Y ellos lo primero que hacían era que purificaban el cuerpo. ¿Qué hacían con el cuerpo? Bueno, lo lavaban con agua del río Nilo. Le ponían aceites y resina. Y así comenzaba el ritual de ser embalsamado. Después estaba la extracción de órganos y extraían los pulmones, el hígado, el estómago, los intestinos. ¿Ok? Ahora, lo único que se dejaba era el corazón. Porque para los egipcios lo más importante era el corazón, no era el cerebro. El corazón lo extraían por la nariz. Metían un alambre y jalaban el cerebro. Porque el cerebro no se consideraba esencial. Esto tomaba 41 días. Ellos estaban 41 días en este proceso. Y después rellenaban el cuerpo. Y lo tapaban con lino. De hecho, no era, las momias, ¿verdad? Todo lo que las momias tienen, por encima tapándolo, era lino. No era cualquier cosa, era lino. Era una de las mejores telas. Ahora mismo,
O ahora mismo cuando tú vas a comprar algo de lino, te sale mucho chavito. Imagínate que esos tiempos era algo valioso. Y también los cubrían con aceite. Las 40 días muestran que los procesos profundos requieren tiempo y orden. Esto es lo que nos muestra el embalsamamiento, ¿sí que se dice? Esto es lo que nos muestra esto. Todo esto toma tiempo, orden. Los 70 días de luto revelan honra nacional. Para los egipcios eso era una honra nacional. El padre es reconocido por el fruto del hijo. Ahora es interesante porque Jacob no ha hecho nada en Egipto. ¿Te diste cuenta? Jacob no ha hecho nada en Egipto. Pero tuvo un hijo que sí hizo. ¿Vieron el asunto? Jacob está siendo reconocido por nada que él hizo. Jacob está siendo reconocido por el hijo que sí hizo. Lo único que Jacob ha hecho hasta aquí en Egipto es tener a José. Y por tener un hijo que camina en honor y honra, hoy le están trayendo honor y honra ¿a quién? Ve que los patrones no cambian, sigue siendo lo mismo. El reino da testimonio público. Un patriarca hebreo es honrado entre naciones por causa del hijo que tiene. Qué interesante porque Jacob tiene 12 hijos. Bueno, ya tiene 14 porque tiene Efraín y Manasés. Tiene 14 hijos. Y toda la gloria que está recibiendo es por uno. Porque hubo uno que estuvo dispuesto a negarse a él mismo, a hacer lo correcto en su caminar, aunque le costara. Y ese es el que hoy le está trayendo honra y honor a Jacob. El rey del universo exalta el legado bien portado y hace respetar su nombre aún fuera del pacto. Pero dice el versículo 4. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros de Faraón. En principio, esto estuvimos hablando en el servicio de caballero, de que cuando tú conoces al rey como el rey del universo, tú aprendes a respetar las autoridades de donde quiera que tú vas. Tú aprendes a sujetarse donde quiera que tú vas. Tú te sujetas a la autoridad, tú te sujetas a ella. No importa quién sea. Tú puedes ser más inteligente que en ellos, tener mejores ideas que ellos, pero si hay una autoridad, tú te sometes y tú honras esa autoridad. ¿Qué está haciendo José aquí? Exactamente lo mismo. Es el segundo, pero está respetando los protocolos, está respetando que la gente que está donde ahí, mira lo que dice, cumpliendo el periodo de luto, José se acercó a los consejeros del faraón. Él no dijo, yo soy el segundo aquí, voy a entrar y voy a hablar con el faraón. Él no dijo eso. Eso hubiese sido una afrenta contra el faraón. Eso es una falta de respeto aún con el faraón. Dice, cumpliendo el periodo de luto, José se acercó a los consejeros del faraón y le dijo, ¿qué le dijo? Oye, educación. Estamos hablando de educación. ¿Qué tenía José? Educación. Era educado. La mejor educación se enseña con el acto. No con los estudios que tú tengas, no con los diplomas que tú tengas, no con los títulos que tú tengas. Porque yo conozco gente con muchos títulos, conozco gente con muchos certificados, con muchos estudios y son unos maleducados, no saben comportarse, no saben ser educados con los demás. Y aquí estamos viendo un hombre que tiene autoridad, es el segundo en Egipto y ahora, ¿qué dice? Les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Él no violó los protocolos, había unos protocolos. Esos hay que cumplirlos. Y si él, como el segundo en Egipto, no cumple el protocolo, ¿qué eso iba a traer? Bueno, que cualquiera iba a venir y que iba a querer hacer lo mismo. Es el principio en el cual nosotros siempre hemos operado. Yo voy a casa de mami y voy a casa de mi mami o de mis padres. ¿Y qué yo hago? Yo pido permiso para ir a dónde? Para ir al baño. Mami me dice, no, pero tú eres mi hijo. No, pero si yo, que soy tu hijo, que tengo autoridad, y vengo a tu casa, ¿y qué hago? Respeto los protocolos en tu casa. Eso le envía un mensaje a todo el mundo, que si él, siendo el hijo, honra a los padres de esa manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo.
¿Y qué está haciendo José aquí? José está caminando en un principio de honra, respeto y honor a la autoridad que está ahí. Y aunque él era el segundo, los consejeros eran unas autoridades que te daban acceso al faraón. ¿Y el qué le hace? Háblale por mí. Dígale que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo, escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, ¿qué hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob? Él dejó los asuntos de la muerte, los dejó arreglados. ¿Qué le hizo? Bueno, papi lo hizo. Tony es militar, a Tony se lo hicieron. Pero los militares te dan todo eso. Pero ¿qué hizo papi? Papi cogió un seguro y ¿qué hizo? Todo ese asunto de tumba, papi lo arregló. ¿Qué hizo Jacob aquí? Jacob arregló los asuntos de tumba, de muerte. Dice aquí, por lo tanto, le ruego que me permitan ir a entrar a mi padre y después de enterrar a mi padre y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo, ve y entierra a tu padre tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios de Faraón. ¿Quién lo acompañó? Todos los funcionarios de Faraón. Esto era un entierro de honor. Todos los ancianos de la casa del Faraón, los líderes. Y todos los oficiales de alto rango de Egipto fueron a despedir a Jacob por causa del hijo que tenía. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de su casa, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños, a los rebaños y a las manadas, una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores, compañeros, y de sus conductores acompañaron a José. Eso es importante aquí, José respeta la autoridad y los procesos aún teniendo poder. Cumple el juramento a su padre sin negociar el pacto y la herencia. Él no dejó de hacer lo que Dios le dijo a Jacob, porque él era el gobernador de Egipto. Hay algo él tenía claro, que era el pacto. Actúa con integridad y transparencia, bien importante. A nosotros nos falta mucho de esto, especialmente a los habla hispana. Actúa con integridad y transparencia. ¿Qué hace él? Explica qué hará, por qué, cuándo y cuándo iba a regresar. ¿Qué hizo José? No generó sospecha. Hay conductas que generan sospecha en las relaciones. Cuando tú no explicas nada. No, porque sí. Tú lo dejas ahí. Cuando constantemente están cambiando la versión, eso genera sospecha. Cuando tú respondes a la defensiva, pero porque tú me preguntas, pero ¿por qué tú dices eso? Eso genera sospecha. Evitar el tiempo. No, vengo ya mismo. ¿Cuándo es ya mismo? Eso genera sospecha. ¿Con quién tú hablas? Con nadie. No estoy hablando con nadie. No habla con nadie. No habla con nadie. Cuando alguien camina en integridad te dice, mira, yo no voy a poder ir hoy. ¿Por qué? Bueno, porque a las 10 tengo que hacer esto a las 10 y voy a tener que hablar con fulano. Explica por qué. Pero, ¿qué levanta sospecha? No, no voy a ir hoy. Ajá, sí, porque es que no me siento bien. Importante, ¿qué genera sospecha? Hablar en privado lo que debería hacer en público. Eso genera sospecha. De hecho, ¿qué dice la instrucción? Que todo lo que arreglemos nuestras de esto, ¿cómo? De frente. No venga a hablar en privado lo que tú no venga a arreglar en privado.
hablar en privado es lo que debería ser en público. Hay gente hablando en privado lo que debería ser en público. Gente que desaparece sin avisar. Gente que se justifica demasiado. Tú lo ves constantemente justificándose. Eso genera sospecha. Promete y no vuelve. Gente que, pero yo, tranquilo que yo, sí, y nunca hace lo que tiene que hacer. Hablar mal de otros escondida. Eso genera sospecha. La falta de claridad, oiga bien, no siempre es maldad, pero siempre produce sospecha. Integridad no es saber todo, es decir que sabes y que no. Eso es integridad. La integridad avisa, no desaparece. La verdad incomoda menos que la duda. La integridad no se defiende, se responsabiliza. La autoridad íntegra no se apropia lo que no le corresponde. No coge créditos que no son de ellos. La transparencia protege el corazón y la reputación. Y la integridad cuida al ausente. ¿Y tú sabes qué? Decir no también es integridad. Hay gente que no le gusta decir no. Cuando se no. Mira, pero necesito 40 pesos. ¿Me lo presta? No. Pero tú ves la gente empieza, es que 40 pesos y a darle vuelta al asunto. Si tú no puedes, o vamos a ir más allá, no quieres. Dile no. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos, a nuestras hijas. Cuando venga un nene a pedirle algo que es inapropiado, muchas de las nenas caen por no hacer sentir mal al transgresor. No, no, ahí no se toca. No. Tú no puedes subir a mi cuarto. No puedes. No, es no. La integridad no necesita ser defendida, se nota con el tiempo. La confianza de Faraón confirma su buen testimonio. Faraón confiaba en quien es José de tal forma que ¿qué hace? Lo apoya en todo lo que hace. El entierro se convierte en honra pública y presentación nacional. Jacob es reconocido ante naciones, muestra sabiduría estratégica. En otras palabras, honra el pasado sin poner en riesgo el futuro, que esto es lo que hace José. Y José honra a su padre sin perder su posición. Respeta el gobierno sin negar el pacto. Y transforma un acto familiar, oiga bien, en testimonio público del reino de los cielos. Algo que empezó algo familiar, ahora las naciones saben de eso. Génesis capítulo 50, versículo 10. Dice, cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un periodo de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar lo observaron lamentarse en el campo de trillar de Atad y luego cambiaron el nombre del lugar, situado cerca del Jordán, lo llamaron Abel Mizraim, porque dijeron, este es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Ahora, cuando llegaron toda esta gente allí, ¿ellos qué vieron? Los egipcios. Aquí vemos que el luto por Jacob fue solemne, fue público, oiga bien, y ordenado. En el reino no se niega el dolor, pero lo ordena. No porque hay dolor vamos a hacer las cosas desordenadas. ¿Tú no has visto eso
esas muertes de familiares, y tú lo que cuando entras allí lo que ves es un revolú, lo que tú ves gritos, lo que tú ves un desorden. No, esto hay que ordenarlo. Estás dolido, lo siento, es verdad, estás fuerte, pero contrólate. Aquí no venimos a hacer show, aquí venimos a despedir. Aquí venimos a ¿qué? A estar unidos, a consolarnos juntos, a llorar juntos. Aquí no venimos a hacer regueros y a pelear porque tú que tienes la culpa. Aquí no es para eso. A veces tú ves los hermanos peleando en el mismo funeral, cayéndose encima, discutiendo. No es el momento para eso. A veces el papá no dejó las cosas en orden y los hijos están cayendo encima. Porque tú no estuviste, porque hay hijos que no estuvieron y el otro estuvo. Porque aquel lo cuidó más y aquel no lo cuidó, aquel lo cuidó menos. Y están cayéndose encima. El payo o la maestra están muertos y ellos peleando en el funeral. No es el momento para eso. Es el momento para estar unidos, para llorar juntos, para llorar, ¿verdad?, al muerto, despedirlo. Pero ¿sabe qué? Los asuntos los vamos a arreglar después. La Biblia dice, hay tiempo para todo. Y para eso también hay tiempo. Se realizó en un lugar de transición y evaluación. Las naciones observaron y reconocieron la honra. Cuando el pueblo del rey honra bien, las naciones lo notan. Oye, honre bien. El ser humano quiere ser notado siempre por otro. Y una de las cosas, cuando tú eres bien notado por otro, es cuando tú honras bien. El acto dejó memorias permanentes. Incluso cambiaron el nombre del lugar. El lugar se renombró Abel Mizraim, que significa el lamento de Egipto. Estamos viendo una nación pagana honrando un patriarca del reino. ¿Tú sabes que ese es el nivel que Dios quiere llevar al reino de los cielos aquí en la tierra? Que los impíos nos honren por causa del orden en el que caminamos. Porque hoy en día, especialmente en la cristiandad, hay tanta gente que se mofa de los cristianos, le tira, no los respetan. No respetan a los cristianos como respetan a los musulmanes y como respetan a esta gente de otros lugares, de otras religiones. Tú no los ves que los respetan igual. Se mofan más de ellos. ¿Pero por qué ha sido? Bueno, porque lamentablemente muchos de ellos, no todos, muchos de ellos han entrado en desorden. No han sabido honrar el orden. Y cuando tú no honras el orden, ¿qué hace? El mundo se mofa de ti. ¿Y eso es lo que está pasando? Donde hay honra verdadera, la memoria permanece. La honra bien hecha convierte el duelo en testimonio del gobierno del Rey del Universo. Versículo 12. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón, el hitita, como lugar de sepultura permanente. Aquí los hijos de Jacob obedecen exactamente su instrucción. ¿Qué tiene que hacer un padre? Dejar la instrucción. ¿Y qué tienen que hacer los hijos? Cumplir exactamente ¿qué? La instrucción. Aún después de la muerte, los hijos tienen que cumplir, oígame bien, exactamente, ve que el principio nunca cambia. Así como es en la casa y el padre que establece instrucción, el hijo tiene que cumplir la instrucción exactamente como el papá se la da. Aún después de la muerte, tú sabes que criaste bien cuando tus hijos, después de la muerte, cumplen la instrucción exactamente como tú se la enseñaste. Principio poderoso. En la cultura de nosotros nunca nos enseñaron esto. Nuestra cultura nunca nos enseñó estas cosas. Búsquese a los héroes de los puertorriqueños.
Búsquese los héroes de los boricuas. Búsquese. Hoy en día, búsquese. ¿Dónde la gente invierte más hoy en día? ¿Y qué hacen ellos mismos? Se aprovechan de nosotros, porque como caminamos con una mente cerrada, se aprovechan y nos sacan el vivir, nos sacan los chavos, nos sacan todo. Y ellos siguen echándose el fresco y después dicen que son los más boricuas del mundo. ¿Tú no te has dado cuenta? Defensores de Puerto Rico y no viven en Puerto Rico. Los mayores defensores de Puerto Rico no viven en Puerto Rico. No viven lejos, pero van a Puerto Rico a echarse aire, a decir que son boricuas, a decir que esto, pero después terminan allí, dejan el revolú y se van. Por eso que estamos como estamos. Jacob es enterrado en Canaán, no en Egipto. La sepultura conecta a Jacob con Abraham y el pacto. El entierro afirma herencia y promesa. Oiga bien, no comodidades presentes. Los hijos no discuten ni modifican la voluntad del Padre. Y así tenemos que ser nosotros. No es una tumba improvisada. Es herencia comprada con legalidad y fe. Lo que Abraham creyó, Jacob lo confirmó. Versículo 14. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, diantre, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, esto es un embuste. Porque ¿por qué Jacob no se lo dijo cuando estaba hablando con José antes de morirse? Cuando José estaba bendiciendo a los hijos de él, ¿por qué no se lo dijo allí? Pero ellos están aquí inventando cosas porque tienen miedo. Nos mandó que dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios de tu Padre, te suplicamos que perdone nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. ¿Por qué él le dice a ellos? ¿Por qué ellos le dicen a él, mira, somos tus esclavos? Ellos le están recordando a José el sueño. Y dice, mira, somos esclavos, tu sueño. Pero mira cómo ellos se ven. ¿Cómo ellos se ven? Ellos se ven como esclavos. ¿Y por qué ellos se ven como esclavos? Porque dentro de ellos todavía estaban esclavos. Tu comportamiento afuera siempre va a ser el reflejo de tu esclavitud adentro. Cómo tú te comportas, cómo tú hablas, cuál es tu disciplina, cómo tú ves la vida, refleja lo que hay dentro. Y te lo voy a probar. Después del entierro de Jacob, José vuelve a Egipto con sus hermanos. Al morir el padre, los hermanos reviven el miedo. Piensan que José solo fue bueno por respeto a Jacob. Ellos piensan, no, ahora papi murió, olvídate, este va a coger venganza. La culpa, oiga bien, la culpa no resulta la culpa no resuelta distorsiona la percepción. Lo voy a decir de nuevo. La culpa no resuelta distorsiona la percepción. Ellos no habían resolvido ¿qué? ¿No habían resuelto qué? La culpa que tenían dentro por lo que habían hecho. Aunque José los perdonó, ellos se sentían como culpables todavía. En otras palabras, José los perdonó, pero ellos no se habían perdonado. ¿Ve? Así que funciona todo hasta que tú no te perdones a ti.
aunque otros te perdonen, tú nunca te vas a sentir perdonado. Por eso hay gente que los tratan bien y los tratan con honor, pero no pueden recibir esa forma de trato porque dentro de ellos no se sienten dignos de recibir lo que otros le están dando. Entonces, si ven la vida como una amenaza, aunque tú le estés haciendo bien, ven lo que tú estás haciendo por ellos como una amenaza. Por eso es que hay gente que están dispuestos a dar, pero no están dispuestos a recibir. ¿Y por qué no están dispuestos a recibir? Porque dentro de ellos todavía cargan cosas que cuando ven a otros dártelo, en vez de verlo como algo bueno, como algo que Dios me está bendiciendo, lo ven como una amenaza. ¿Qué quiere este? ¿Qué quiere conseguir de mí? ¿Me quiere manipular? ¿Me quiere controlar? Por eso es que me da para controlarme, me da para hacer de mí lo que Él quiera. Por eso es que me da. El problema no es el que te está dando, el problema eres tú dentro de ti, que te tiene esclavo y no te deja salir libre. Entonces, ¿qué están haciendo los hermanos aquí? Proyectando en José su propio corazón vengativo. Ellos piensan que José se quiere vengar, pero realmente lo que se está mostrando ahí es el corazón vengativo que ellos cargan todavía. Eso significa que aunque José se sanó, ellos siguen enfermos. Ellos siguen enfermos porque José los está bendiciendo y ellos todavía piensan que él se quiere vender, que se quiere vengar, que nos va a hacer daño, nos va a matar. Todo lo que ellos están proyectando en ellos, en él, son ellos. Por eso envían un mensaje primero. Es importante cuando tú ves a la gente te dice, aunque no te lo diga. La gente te dice, aunque no te lo diga, te lo dice. Primero envían un mensaje. Segundo, se postran. Y tercero, se ofrecen como siervos. Siendo hermanos. Esto yo entiendo. Siendo hermanos del segundo en Egipto, siendo hermanos del hombre más poderoso en Egipto, ellos todavía se ven como esclavos. Por eso es que dice la Biblia que Yeshua es nuestro hermano y es triste que tengamos un hermano mayor que dio su vida por nosotros y nosotros todavía estemos viviendo como esclavos. Cuando no hay paz interior, se interpreta la gracia como estrategia y la bondad como amenaza. Qué triste, ¿verdad? Que haya gente con el corazón de Dios para bendecirnos y nosotros, como no tenemos paz interior, interpretemos lo que están haciendo por nosotros como si es una estrategia. Qué cosa, ¿verdad? No, nos podemos dar cuenta lo sucio que estamos. Por eso es que está importante lo que nosotros hablamos aquí. Porque esta palabra, la palabra siempre es símbolo de ¿qué? De agua. ¿Por qué? Porque la palabra es lo único que te puede limpiar de esa mente esclava que nosotros caminamos. Porque tú crees que cuando hablamos con esta agua, hay gente que quiere salir cogiendo. ¿Por qué? Bueno, porque está haciendo un estrago dentro de ellos, sacando la suciedad para afuera. Y ¿sabe qué? Hay gente que no quiere renunciar a su suciedad, no quiere renunciar a la culpa, no quiere renunciar a la venganza, no quiere renunciar a las amenazas, no quiere renunciar. Por eso es que le duele, por eso es que crea estragos dentro de ellos. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que eso suceda. Eso es importante y es necesario porque es la única forma que vas a ser libre. Es la única forma. El faraón no quería dejar salir al pueblo. ¿Y qué vino? Cada vez que Moisés decía, va a venir esto, ¿qué venía?
caos. Caos. Y que a lo último Faraón tuvo que decir, mira, vete ya, vete. No tener paz interior es vivir con culpas no resueltas y miedos al pasado. Un corazón culpable ve la gracia como estrategia, no como perdón real. La bondad incomoda porque expone la culpa y deja sin excusa. Es interesante porque hay gente que son bondadosos y la gente en vez de recibirlo, wow, mira, me quiere hacer un bien. Al contrario, tú ves que le incomoda que sean bondadosos con ellos. Yo me preguntaba tanto esto y Señor, ¿pero por qué? Porque uno lo que quiere es hacer el bien, porque hay gente que se siente incómoda cuando uno es bondadoso. Yo no entendía, a mí eso me explotaba la cabeza. Y no fue hasta que entré aquí que pude entender que la bondad incomoda porque expone la culpa y deja sin excusa. En otras palabras, estamos siendo bondadosos contigo, Dios está siendo bondadoso contigo. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ser bondadoso. En otras palabras, no te enseñaron esto, ahora Dios te lo está mostrando y ¿qué te toca a ti hacer? Ahí es donde estamos nosotros, mucha gente está agajada de ahí. Y tienes que soltarte. Eso me acuerda la historia de un hombre que se cayó por un risco. Y cuando cayó en el risco, está cayendo, cayó en un gancho. ¡Can! Y cayó guindándose. Y él estaba allí, había mucha neblina. Y él estaba asustado. Me voy a morir. Y de momento una voz le dijo, suéltate. Y él, no me alto, no veo nada. Y la voz volvía y le decía, suéltate. Y en vez de soltarse, ¿sabe qué hizo? Se agajó a la rama y se subió y allí se murió. Pasaron los días y cuando todo la neblina pasó, estaba un pie. Estaba un pie. Estaba un pie del piso. No quiso soltarse. Lamentablemente, así hay mucha gente. Están un pie, están cerca, no es tan alto. Y hay voces que te están diciendo, suéltate. Pero estás amarrado al pasado, estás amarrado a tu culpa, a tu venganza, a tu maldad. Estás ahí, no quieres soltarte. El problema no estaba en José, sino dentro de sus hermanos. Y no vemos a las personas como son, sino cómo estamos nosotros por dentro. Oiga bien, por eso es que dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Dice, antes de tú verle la paja a tu hermano, tienes que ver ¿qué? La viga. Hay gente viendo la paja, pero no está viendo su viga. La culpa convierte la gracia en amenaza y hace vivir esperando castigo. Versículo 19, pero José le respondió, no me tengas miedo. ¿Qué dijo José? ¿Qué dijo José? ¿Qué le tenían ellos? Miedo. Una buena relación no se puede dar con miedo. Cuando en el matrimonio hay miedo, no hay una buena relación. Si usted le tiene miedo al pastor, no hay una buena relación. Si usted le tiene miedo a los feligreses, no va a haber una buena relación. Si tú le tienes miedo a tu mujer, no va a haber una buena relación. Si le tienes miedo a tus hijos, no va a haber una buena relación. Si le tienes miedo a la enfermedad, no vas a tener una buena relación para sanarte. Los miedos fueron diseñados para confrontarlos, no para huir de ellos. Eso es lo primero que te causa a ti el miedo. ¿Qué te causa el miedo? Coger toda la sangre. Cuando tú tienes miedo, toda la sangre baja a los muslos, preparando el cuerpo para correr. Pero tenían miedo, dice, no me tengan miedo. Dice, ¿qué dice él? ¿Qué dice él? Dice, ¿acaso soy Dios para castigarlo? Este hombre tiene una mentalidad de reino. Papi, pero ¿por qué tú no haces algo? Papi, pero tú no ves que son injustos contigo.
Papi, pero tú no ves que... ¿Sabes qué? Es que yo no soy Dios. Yo tengo que esperar que Dios se encargue. Ustedes se pusieron a hacerme mal. Oiga bien, porque cuando tú caminas en el reino de Dios, cuando tú caminas como ciudadano del reino, es importante, porque esta tiene que ser tu vida. Ustedes se propusieron hacerme mal. El que se proponga hacernos mal. Oiga bien, dice, ustedes se propusieron hacerme mal. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pero Dios dispuso todo para bien. En el reino, cuando a ti te hacen mal, es bien. Cuando tú ves que la gente te quiere hacer mal, tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque es que viene bien. Viene el bien para tu vida. Por eso es que no podemos tener miedo cuando las cosas malas llegan. ¿Por qué? Porque cuando alguien se propone hacernos mal, ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a disponer para bien. Amén. Oye, por eso es que yo sé que a nosotros nada nos puede hacer mal, porque ¿sabe qué? Todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito son llamados. Lo que José está diciendo aquí lo dijo Pablo después. ¿Y qué dice? ¿Qué dice él? Él está hablando como rey. Él está hablando como un hombre de reino. Dice, él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Y dice, no tengan miedo que hace un líder. Le quita el miedo a los demás. Los afirma. Levántate, sé fuerte. Tú puedes. Honra a Dios y tú vas a ver que Dios va a hacer lo demás. No tengan miedo. Dice, yo seguiré. ¿Qué dice él? Esto es un padre. Esto es un padre. Dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de quién. Y de sus hijos. Ahí que hizo José. Se estableció como el cuarto patriarca. Por encima de sus hermanos. ¿Qué hace un primogénito? Él tomó el lugar de primogénito, él lo tomó. Lo hizo de él y dijo, seguiré. Ya los estaba cuidando. ¿Qué va a hacer ahora? Yo voy a seguir cuidándote. Y ahora más que papá no está. El legado del primogénito es continuar. El legado del primogénito es continuar lo que papá empezó. Dios empezó algo en el Edén. Adán desobedeció. Dios envió ¿qué? Al Mesías. ¿Para qué? Para continuar lo que papá comenzó. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y después reina sobre ella. José reconoce los límites de su autoridad y renuncia al juicio o a la venganza. Estaba sano. No niega el mal recibido. El perdón no borra el pecado, lo redime. Ve la historia desde la perspectiva del Rey del Universo, quien transforma el mal en propósito sin aprobarlo. El sufrimiento fue preparación para el gobierno, no fue desperdicio. El perdón se vuelve provisión y cuidado, no solo palabras. José habla el corazón. ¿Y qué hace? Sana y restaura la relación. Un hermano siempre debe buscar sanar la relación con sus hermanos. Quien deja el juicio en manos del Rey del Universo usa su autoridad para preservar vida, no para cobrar deuda. Y terminamos con Génesis 50, versículo 22 al 23. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir. Maquir fue un hijo que nació después, el hijo de Manasés. Este es nieto de José. Dice, ¿y qué hizo José? Dice, a quien recibió como suyo.
So, ¿qué hizo José? Lo mismo que hizo Jacob con los hijos de él. Lo adoptó. So, este pasaje muestra estabilidad, visión generacional y fe a largo plazo. José permanece en Egipto, no huyó cuando terminó la crisis, gobernó hasta el final de su vida, fidelidad al llamado, no a la emoción. El reino no se vive por impulso, sino por propósito. José vivió muchos años, vida larga es igual a favor y estabilidad. No fue vida apresurada ni truncada. José vio la tercera generación. ¿Cuántos quieren ver la tercera generación? Yo quiero verla. José no pensó solo en sí mismo, celebró descendencia y continuidad. La bendición se extiende más allá del individuo. El gobierno verdadero piensa en generaciones, no en el momento. Los hijos de Maquir fueron criados sobre la rodilla de José. Y aquí vemos el lenguaje de adopción, cuidado y legado. José actuó como patriarca, no solo como funcionario. José terminó como empezó, un hombre fiel, fructífero y generacional. El rey del universo honra al que gobierna bien hasta lo último. Versículo 24. José le dijo a sus hermanos, yo prometo morir, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solamente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. José anuncia su muerte, pero afirma la promesa del rey. Declara que el rey visitará y sacará a Israel de Egipto. Su fe mira más allá de su vida y de su éxito personal. José pide que lleve sus huesos a la tierra prometida. No quiere descansar en la prosperidad de Egipto. Él quiere morar con sus antepasados. Su cuerpo se convierte en testimonio de esperanza futura y muere como gobernador, pero piensa como un ciudadano del reino. Y bien importante, y termino, el verdadero líder no se aferra al presente, deja señales de fe para las generaciones que vienen. Por eso es que Génesis termina, pero no es el final. José cierra el libro demostrando que el mal no tiene la última palabra. El sufrimiento puede ser redirigido para preservar vida. El verdadero liderazgo nace de procesos formativos y el final de Egipto indica que la historia, diga conmigo, no ha terminado. La promesa sigue viva y el cumplimiento vendrá después. Amén. De pie.